Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este martes 5 de octubre del año 2021. Hoy vamos a hablar del trabajo legislativo, vamos a tener a bien a conversar con el jefe del grupo parlamentario Gran Alianza Nacional, el diputado Romeo Auerbach. Tenemos bastantes temas en agenda, particularmente legislativos y en torno a la sesión plenaria número 23 que todavía está en desarrollo a esta hora de la noche. Nuestras múltiples plataformas habilitadas para usted, estamos en YouTube con TVO Canal 23, estamos en Facebook con TVO Canal 23 y TVO Salgado. Igualmente estamos en el área de Instagram y por supuesto estamos en Twitter con @Salgado y @TVO Canal 23. A usted los tiene en pantalla. Puede comenzar a compartir estos enlaces, a participar con sus opiniones. Tendremos a bien a compartirlo con nuestro auditorio. Como les repito, nuestro invitado es el diputado Romeo Auerbach. Muy buenas noches, diputado, qué gusto para mí saludarlo. Buenas noches, José Luis, y buenas noches a todos los televidentes de TVO y de tu gustado programa. Bienvenido a nuestro programa, es un placer para mí poder conversar con usted. Gracias, aquí estamos a la orden para lo que se necesite responder. Bienvenido. Es el diputado Romeo Auerbach del partido Gran Alianza Nacional. Saludamos a nuestro auditorio que nos sintoniza fuera de nuestras fronteras patrias, por supuesto, a la diáspora y, por qué no decirlo, a San Miguel, donde está el corazón de TVO. Diputado, esa sesión plenaria ha estado marcada por la entrega de la ley de proyecto del presupuesto general de la Nación 2022, la cual fue entregada el jueves pasado, el 30 de septiembre, con un total de $7.967.000, lo cual significa pues un incremento del 30% del presupuesto anterior y con partidas sustantivas para educación, seguridad y salud. Este anteproyecto de presupuesto recibió hoy la primera reforma con 72 votos en el sentido de fortalecer recursos al Ministerio de Educación con el programa Crecer y Aprender Juntos. Sí, no. Esa reforma que estás hablando es al presupuesto 2020. 2020, ok. Y el presentado al 2021, perdón, y el presentado hoy para el 2022. Es para el 2022, el que asciende a 7.965 millones de dólares. Correcto. Interesante. ¿Por qué era importante esta reforma? Porque también se hace un avance al Centro Nacional de Registro. También hubo otra reforma para inyectarle de fondos propios, porque recuérdate tú que el CNR tiene sus fondos propios porque ellos venden servicios. Correcto. Y se le autorizó de esos mismos fondos pasar 5 millones de dólares para los usos que CNR estime convenientes, vehículos y unos programas. Programas de informático. Me gustaría saber su valoración sobre este anteproyecto de presupuesto, el cual genera muy buenas expectativas, mantiene los escalafones para seguridad pública, para educación y para salud, cosa que nunca antes había presentado con tanta antelación y el cumplimiento de la ley. Bueno, en primer lugar estamos hablando de un presupuesto en números redondos de 8.000 millones de dólares, ¿verdad? 7.965 millones de dólares, de los cuales se va a necesitar nada más financiar cerca de 97 millones de dólares. Por ahí, sí. Un poquito menos de 500 millones de dólares, que es menos de lo que se necesitó financiar en el presupuesto de este año que estamos Eran viviendo. 600 millones de dólares. Eran 600, sí, pero es menos a pesar que el presupuesto es de más. Correcto. El presupuesto creció. Creo yo que hay una buena expectativa para El Salvador, José Luis, tanto como en el índice de crecimiento económico, como en todo lo que tenga que ver con el camino que El Salvador está agarrando después del golpe de la pandemia, y se ve reflejado pues en lo bonancible que tienen que reconocer propios extraños. Tú ves a la misma a la misma vocera de la ANEP y otras personas teniendo que reconocer que El Salvador está viviendo un buen momento ahorita. Correcto, incluso cuando hablamos de la ANEP también tenemos que hablar de FUSADES, que durante el fin de semana han demandado que haya una discusión pública, una participación ciudadana para el presupuesto general de la Nación. Quieren saber a dónde van a estar los énfasis y con qué partidas presupuestarias se encuentra, y sobre todo el tema de endeudamiento, que para ellos es muy vital. Sí, pero a nosotros, José Luis, a mí en lo particular como diputado, pero estoy seguro que a la mayoría de diputados, no nos interesa mucho qué es lo que quiera saber FUSADES. Nosotros vamos a hacer todo de acuerdo a como el pueblo decidió. El pueblo decidió una cantidad de diputados importantes, ese es el mecanismo legal y el mecanismo constitucional. En ningún lado dice que tenemos que estarle explicando a
a los señores de FUSADES, que ya sabemos que es una ONG de fachada de arena, explicarles cómo están las partidas. Se va a hacer por el mecanismo que se hace siempre y es transparente. Hoy entró el presupuesto, se va a discutir en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y ahí va a estar a la orden de todos los salvadoreños. Comprendo. Diputado, estamos teniendo un gran momento sobre el reforzar las medidas de COVID. Vimos cómo la semana pasada el exdiputado Juan José Martel perdía la lucha contra el COVID. Vimos caer a otro salvadoreño de origen estadounidense como el padre Fabián Mucci. Y así la letalidad pues ha sido bastante alta. La letalidad para el día de ayer pues fue de 19 personas que perdieron la vida. Y paralelamente a esto estamos sobre la campaña de vacunación para los menores de edad y la tercera vacuna. Para el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Alaví, es importante mantener la expectativa para la cobertura de rebaño, la vacunación de rebaño, que es un 90%. Ahorita los números dicen que se ha dado la dosis completa a aproximadamente al 60% de la población. Sin embargo, la letalidad va en ascenso. Pese al éxito que hay en la cobertura, pese al éxito del alcance que tiene la vacuna, entiendo que en la Comisión Política hubo expresiones, incluso del diputado Guillermo Gallegos, en donde hacía ver la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad y tener un extremado cuidado porque se ha relajado esas medidas. Yo creo que esta legislatura, José Luis, ha dejado muy en claro que estamos pues a la orden del Ministerio de Salud para cuando ellos crean conveniente que haya que elegir al respecto, a diferencia de la legislatura anterior, que tú sabes que lo que sirvió fue de piedra de tropiezo, siempre oponiéndose a todo, retrasando todo, poniéndole cuesta arriba al presidente de la República y al ministro de Salud toda la protección que nos tenían que dar. Esta legislatura está a la orden del Ministerio de Salud. Yo quiero que la población entienda, José Luis, aprovechando tu programa, que he visto una audiencia muy alta, que tenemos que cuidarnos. Nosotros somos los primeros que nos tenemos que cuidar. Tenemos vacunados porcentualmente, imagínate, más gente que lo que porcentualmente tiene vacunado Estados Unidos. Sí. Ya estamos arriba. Estados Unidos ha llegado al 56 y nosotros andamos cerca del 60, 61. Creo que eso es muy exitoso. Pero en primer lugar, la vacuna no te previene a que te dé COVID. La vacuna te previene a que si te da COVID puedas luchar mejor contra el COVID, porque tú sabes, así como me dijiste, la lastimoso fallecimiento del exdiputado Juan José Martel, el padre Fabián Mucci, el que yo le tenía un gran respeto y un gran cariño. Nosotros perdimos un compañero diputado, sí. Adelmo Rivas, perdió la batalla con el COVID. Diputado de Sonsonate también. Diputado de Sonsonate, el mes de junio, diputado actual en funciones. Sí. Entonces, el cuidado está en nosotros, amigos, porque, por ejemplo, no quiero sonar pues sí aguafiesta, pero viene ahorita el 7 y 13 de octubre, 2 partidos en El Salvador contra Panamá y México. Las entradas están full vendidas y bueno, es una exposición, es un riesgo. Y creo yo que la vida no vale un partido de fútbol. Ganemos, que es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero ya no va a ser peor que empatemos o perdamos e irnos a exponer. Creo yo que debemos de tratar de entender que cuando hay este tipo de exposiciones, ya no tiene una razón ahorita de cerrar la economía, José Luis. Se hizo en su momento cuando nos tenía que cuidar el gobierno, con todo y lo que le puso piedra de tropiezo a Arena y FMLN. Porque entonces vas a perder aquel incentivo. Ya tienes al Banco Abandesal dando incentivos a emprendedores, a microempresarios, y les vas a cerrar otra vez. Yo creo que nosotros ya aprendimos cómo funciona lo de este virus, ya aprendimos cómo cuidarnos, y digo yo, pues, si vamos a tener las cervecerías, o en buen salvadoreño los chupaderos, como se dice, llenos, y la gente dice, pues no pueden consumir alcohol o cerveza con mascarilla, y luego de ahí, ¿a dónde van estas personas? A sus casas, y ven a sus esposas y a sus hijos. Entonces, hay algo que no estamos haciendo muy bien, que es cuidarnos, porque realmente el virus está ahí y está cobrando más vidas. Vemos cómo incluso el propio ministro de Salud se suma al trabajo que hace el ministro de Obras Públicas, y comienzan a inspeccionar las unidades de transporte colectivo que están sobrecargadas y se están relajando las medidas. Las personas, el 80% de personas se mueve por el transporte colectivo, diputado, claro. Y parecía ser que necesitamos como
como que nos volvamos a educar sobre cuál es el distanciamiento que debemos tener y sobre todo en qué momento tenemos que aplicarnos el alcohol gel y la manera correcta de ponernos el cubreboca que va a cobertura total de la nariz y de la boca. Sí, fíjate que aquí hay varios elementos que se mezclan, José Luis, y hay que hablar la verdad. Nuestra ciudadanía, realmente esto del COVID vino, por ejemplo, para la canasta básica. Sí. Hoy la canasta básica definitivamente debe contar con mascarillas, porque tienes que ocupar mascarillas, alcohol gel, y es difícil darle cobertura económica a esto. Por supuesto que eso es protegernos y buscar salvar una vida, pero la gente también no va a tener esa capacidad. Eso es por la parte de la capacidad. Luego en los medios colectivos de transporte, en realidad, y aún amigos, yo veo, pues la mascarilla la ocupan hasta aquí. Entonces yo les digo, quítatela. Es que si la andas hasta aquí, quítatela. Estás respirando todo lo que está a tu alrededor. Si el distanciamiento no lo podemos tener, porque no logramos ver eso en las paradas de buses, ni lo vamos a ver en los buses, la mascarilla sí quita un porcentaje altísimo de posibilidades de contagiarnos. Entonces creo que debemos de hacer más énfasis, más educación en eso. Deberíamos como Estado también estar en las diferentes paradas regalando mascarillas, porque mira, hay gente que ocupa la mascarilla y no es porque no lo quieran hacer, pero no quieren gastar más, y la misma mascarilla la pueden ocupar varias veces y probablemente ya no está teniendo el mismo efecto del filtro. La quirúrgica solo tiene una duración de 60 minutos. Imagínate, la quirúrgica. Y yo sé que hay gente que la puede ocupar, la guarda otra vez y al día siguiente esa es la que, esa es la que se pone. Sí, y esa es la que vale $2 las 50 unidades. Entonces creo yo que el Estado todavía debe hacer un poco más de conciencia, un poco más de publicidad en que hay que cuidarse, porque pues sube el número de fallecidos, han muerto gente joven. Un día pues me sorprendí, no sé si tú te habrás dado cuenta, hace unos días decía un masculino entre 0 y 10 años, entonces eso es un golpe, porque tú tienes que cuidar pues a la gente mayor y a los chiquitines también. Sí, hay que estar muy precavidos. Sin embargo, reafirmamos el buen trabajo que ha hecho el ministro de Salud, Francisco Alaví, el soporte que significa tener un buen hospital como Hospital El Salvador para atender esta especialidad de COVID, e incluso las unidades que se han habilitado tanto en el Hospital Sacamil, el Hospital San Rafael e incluso el Hospital Rosales, donde hay unidades de COVID que están descentralizadas para que las personas que puedan tener la sintomatología puedan llegar de una manera inmediata. Imagínate que cuando tomó posición el gobierno del presidente Bukele, José Luis, habían 87 camas UCI en todo el país. 87. Privados y públicos. Hospitales los privados tienen muy poquitos. No era tampoco la usanza. Hay hospitales privados que tienen 1 o 2 camas UCI. Pero 87 entre privados y públicos, la mayoría eran públicos. Y de los públicos, al menos la mitad de esos 87 no estaban en buenas condiciones. ¿Te imaginas lo que ahora ha significado? Porque es que digo, ya no vamos a detener la economía. Porque si no te vuelves en un ciclo a ahogar. Ya tienes un hospital adecuado para eso, varios hospitales también mejorados. Tenemos más de 1000 camas UCI en El Salvador, ¿te imaginas? La envidia a nivel regional, vea. Pero no quiere decir que con eso pues vamos y démosle rienda suelta a todo y vamos a todas las cervecerías, a todos los lugares y la gente pues anda celebrando sus fiestas y todo, y la verdad que ya ocupan mucho menos la mascarilla. Creo yo que está preparada la infraestructura del gobierno, del Estado, en el tema de salud, para atender si hay casos masivos, pero también no podemos con eso nosotros hacer que se llene más un centro hospitalario. No, y hay que reconocer también la cultura cívica. Para algunos también esto es hacer patria. Cuando uno va sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo y ve una ambulancia o escucha una ambulancia que se está acercando, ya existe la cultura de hacernos a los laterales y darle preferencia a la ambulancia. Antes no hacíamos eso. Sí, no estábamos acostumbrados. Creo yo que fue como cuando hace unos 25 años pusieron el cinturón de seguridad y la gente no se lo ponía hasta que lo empezaron a multar. Pero ahora la mayoría de la gente ya por inercia, por naturaleza se lo pone. Interesante. Ahora, el señor ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa esta tarde, creo, o mañana, en la mañana llegó, y propuso una amnistía fiscal porque hay personas que se han comportado de manera pasiva y quiere dar una amnistía fiscal, ya se aprobó, para el mes de octubre, noviembre y creo que la primera quincena de diciembre, para ponerse a cuentas con las cuentas del Estado. El ministro de Hacienda ha recordado
Romeo, que el año pasado el plan de evasión fiscal recuperó un total de 300 millones de dólares. Y para el presupuesto 2022 la proyección es de recuperar 400 millones de dólares. ¿Por qué se aprobó esta nueva amnistía, Romeo? Fíjate que solo en la recuperación que nos plantea el ministro de Hacienda equivale más o menos al 5% del presupuesto actual, el vigente. Sí, sí. Es muy bueno ver que él quiere hacer todavía más esa recuperación de evasión fiscal. Y es un poco triste porque al final, recuérdate que tuvimos en las autoridades, inclusive yo estoy contento, imagínate, de haber quitado el 1 de mayo esos magistrados que nos estaban haciendo estorbo en la sala de lo constitucional, porque por ejemplo son los que validaron que el Ministerio de Hacienda no estuviera cobrando cerca de 280 millones de dólares de procesos abiertos. Fue un decreto que promovió el exdiputado Rodolfo Parker Soto. Pero por un fallo de la sala que le mandó a la Asamblea, y entonces nació a iniciativa de Rodolfo Parker este decreto. Hoy la sala actual ha vuelto las cosas a su origen, a su lugar natural, y se va a poder perseguir esto también. Solo son 58 empresas las beneficiadas. Son cerca, beneficiadas antes. Por ese decreto. Hoy al revés, no beneficiadas. Serán las que tienen que pagar y ponerse al día si tienen deuda. Y para este decreto que aprobamos hoy es de 60 días. 60 días, correcto. 60 días que tienen para ponerse al día, porque yo creo que también hay que ponerse del lado de los buenos. Hay gente buena, empresario bueno, que es la mayoría, que con esto de la pandemia pues le ha costado un poquito más salir adelante y caminar. Y esta ventaja es que tú pagas, te adhieres a la amnistía con un 10% de la deuda. Como prima, digamos, y puedes pedir cuotas. Y después hasta 6 cuotas te dan, pueden ser 2 cuotas más, 3 cuotas. Pero y no tiene las multas ni nada. Y se ahorra uno, igual lo que pasa en ANDA, se ahorra uno los intereses moratorios y las multas. Que es un incentivo. Bueno, quería usar este contexto para compartir contigo lo que hemos desayunado el lunes de esta semana con un reportaje de una liga de periodistas a nivel mundial con el nombre de los Pandora Papers, que anuncia cómo exmandatarios, como cantantes y empresarios y exfuncionarios se valieron pues de el poder abrir esta sociedad offshore en Islas Vírgenes, como también en otros paraísos fiscales en los años recientes, en las 2 décadas pasadas. Entonces ahí salieron a relucir 3 connotados salvadoreños. Veamos cómo el ministro de Hacienda plantea esto ante los diputados de la Comisión de Hacienda, que no es delito tener una sociedad offshore. El delito es que se utilicen los fondos del Estado para poder operativizar estas sociedades. Veamos. Sabe que el expresidente Cristiani básicamente salió con un banco bajo el brazo después al terminar su presidencia. Con estas frases reaccionó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya a la revelación del caso Pandora Papers, que involucra a 2 expresidentes salvadoreños en el manejo de empresas de papel en Panamá e Islas Vírgenes. De acuerdo con el funcionario, el verdadero delito de estos exfuncionarios es haber saqueado el Estado salvadoreño. Yo debo aclarar, abrir una empresa en paraíso fiscal no es delito. ¿Qué sí es delito? Haber saqueado sistemáticamente a través de privatizaciones las instituciones del Estado y pasarlas a manos de privados. El verdadero delito de estos 2 señores es haber saqueado el Estado salvadoreño. Los nombres salvadoreños que aparecen en dicha lista son los de Francisco Flores y Alfredo Cristiani. Este último, según el periódico El Faro, habría manejado 16 empresas de papel. La noticia también generó opiniones entre diputadas de diferentes fracciones legislativas. Pues la misma investigación va a ir dando los elementos correspondientes, ¿verdad?, para poder tener una valoración final. Sin embargo, nosotros hemos insistido, independientemente venga de donde venga, el tema de la corrupción es algo que debe combatirse de manera permanente. Por su parte, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, propuso que la Asamblea Legislativa cite a los periodistas que participaron en la investigación. Sería interesante, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa mande a llamar a los especialistas y a los
investigadores del Faro que en esta investigación periodística han tenido muchos hallazgos sobre cómo funcionan esos paraísos fiscales. La pesquisa fue dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación e involucra a cientos de líderes mundiales que ocultaron millones de dólares en activos. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval. Bueno, esta es la información que se registra a principios de esta semana, bueno, el día de ayer, y genera esta reacción por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Siguen buscando la oportunidad para ver a dónde se puede encontrar esos 37 mil millones de dólares que dijera el presidente Nayib Bukele que iba a hacer todo lo posible para que regresaran el dinero. Estas sociedades no son nuevas, anteriormente vimos Panama Papers. Diputado, ¿qué se puede hacer acá? Entiendo que hubo nociones de diputadas que querían que se ampliara la información sobre los salvadoreños mencionados en esta investigación Pandora Papers para ver el origen del patrimonio de cada uno de los mencionados. Sí, fíjate que en este caso, tal vez primero es bueno aclarar, una cosa es la legalidad y otra cosa un poquito es la parte más ética y la parte donde de manera sinvergüenza, por ejemplo, ¿qué es una empresa offshore? Tú abres una empresa offshore en un paraíso fiscal, puede ser Panamá, por la connotación que tiene sus leyes, puede ser las islas de las Bahamas, que creo que es este caso, o Islas Vírgenes, perdón, también en las Bahamas hay, también en las Islas Caimán. Es correcto. Hay paraísos en otros lugares. Incluso hay unas ciudades en Estados Unidos que permiten ese tipo de operaciones. Entonces, ¿qué significa? Que tú abres ahí tu operación como sociedad y es una sociedad que no funciona en base, aunque sea salvadoreña, no funciona bajo las reglas del Salvador, sino de ese paraíso. ¿Por qué digo un poco de la parte ética o sinvergüenzada? Porque la hacen para no dar impuestos, para no pagar impuestos por sus operaciones y por sus utilidades. Eso es lo primero. Es cierto, no es legal, pero para mí sí es sinvergüenzada porque es ser un antipatriota, antinacionalista, de que no vas a dar, por supuesto alguien puede decir, si yo me puedo evitar el impuesto, la voy a abrir en otro lugar. No, el impuesto es para pues, que hayan hospitales, escuelas y policías, ¿verdad? No es para otra cosa. De hecho, en los gobiernos de ellos es que se robaban también ese dinero que era de los impuestos. Los famosos 37 mil millones de dólares, que un día pues puedo pasarte un cuadrito porque es bien interesante, se sacan datos desde el gobierno de Napoleón Duarte. Allá por hay una matriz que hizo el señor Salvador Arias. Sí, imagínate que aún en la de él, que él ya hablaba inclusive varias veces de 33 mil o 34 mil millones de dólares. Es correcto. Estando él cuando el frente estaba a punto de iniciar, porque él falleció estando el FMLN gobernando. Él era del FMLN, pero creo que sí era economista, no como algunos del FMLN ahora que ellos creen ser economistas. Entonces, está involucrado Alfredo Cristiani en empresas que se han abierto así, está involucrado también Francisco Flores Pérez. No aparece en este reportaje, pero sí en el que yo tengo está involucrado Juan José Dabú. Habría que investigar, vea, porque luego viene la parte donde habla el ministro de Hacienda cuál es la ilegalidad también. Probablemente de dónde se llevaban ese dinero. Por ejemplo, es bien sabido que en el caso de Cristiani ocupó prestanombres, lo que hicieron un grupo cercano a él es tomarse la banca. La banca era nacional. Todos los bancos, para las nuevas generaciones que nos están viendo, todos los bancos, todavía algunas marcas de bancos siguen funcionando, eran del Estado. Y lo que sucedió en esa época, allá por 1992, por ahí, es privatizarlos. O sea, gente privada en teoría compró la banca. ¿Te acuerdas de Fosafi? Que se creó Fosafi y que al final ahí creen también que se hizo. Un primer delito que se hizo es que de todo esto que se compró no se tasó como tal, no se pagó impuesto. Eso es lo primero. Y estábamos hablando de una gran cantidad de dinero. Entonces, aparentemente, de ahí es un dinero que se fueron llevando para estas empresas offshore que las legalizaron en otros países. ¿Y será aquí la oportunidad de lo que el ministro de Hacienda busca con ese plan de evasión de impuestos? Porque al principio incluso él dice que mucha gente no creía este plan y ha sido uno de los más exitosos que ha tenido durante su administración, a tal punto de llevar recursos al Estado y estar cada semana, cada jueves, con avisos al Ministerio Público, y esto ha permitido de una manera preventiva que las personas señaladas se aboquen a la Dirección de Impuestos Internos y traten de buscar la solvencia en torno a sus operaciones que tienen. Es que imagínate qué importancia tiene que lo recuperado, acuérdate aquella famosa frase de devolver lo robado, incluía muchas cosas, ¿verdad? Incluía ONGs,
que se les daba dinero de manera irregular, con finalidades desconocidas u oscuras, sobresueldos, dinero eminentemente robado, pero también evasión de impuestos es robarle a la gente, porque ese dinero corresponde a un impuesto que sería dinero de la gente para que el gobierno trabaje. Esos 300 millones recuperados por el ministro, imagínate, equivale a lo que, por ejemplo, lo que se robó Funes. Entonces sí es importante trabajar en ese camino. Él tiene la expectativa de recuperar en el 2022 400 millones, porque se calcula que la evasión es más que eso. A él le pusieron las piedras de tropiezo, que te dije que ya no van a estar, la sala anterior la puso, porque creo yo que debemos de ser solidarios. O sea, aquí hay empresarios, la mayoría son buenos, eso sí te digo, la mayoría de los empresarios salvadoreños es muy bueno, pero por unos pocos se va a aquella calidad o categoría de los otros, porque al final debemos de ser solidarios, que si hay utilidades, una parte de esa utilidad debe de retribuirse de regreso a la tierra donde tú estás operando. Totalmente de acuerdo. Y paralelamente a ello, aparte de los sobresueldos y esta comisión que investiga las donaciones a ONGs o a asociaciones, está la justicia financiera, en donde un grupo de salvadoreños han sido víctimas de abuso por parte de operaciones abusivas. Sí, bastante. Yo soy miembro de esa comisión de justicia. De Comisión Financiera, dije justicia, sí. Porque yo le digo a la presidenta... Ahí está, justicia financiera. Yo le digo a la presidenta que nos deberíamos de llamar Comisión de Inclusión Financiera o Comisión de Justicia Financiera. Sí. Porque antes esta comisión solo servía para que llegaran los altos personeros de gremiales y a decir qué es lo que querían. Hemos hecho ya un par de correcciones de plana, por ejemplo, a la ley del historial crediticio. Ahorita estamos encaminados. Yo soy uno de los precursores, lo digo con mucha alegría, con mucho honor, pero apoyado pues por la bancada mayoritaria, que es de Nuevas Ideas. Si no tuviera esto un resultado positivo, de estar ahora en ese segundo acto de hacer una justicia financiera, por ejemplo, eliminando membresías de tarjetas de crédito, te las cobran y punto. O sea, ahí como te dicen que tienes un montón de beneficios, pero imagínate, te pueden cobrar de 100 hasta $200 al año solo por tener una tarjeta de crédito. No tiene una razón de ser. Otra cosa es ponerle un alto a eliminar eso de los sobregiros. Porque, por ejemplo, si tú tienes $1,000 como límite de una tarjeta, ¿por qué te permite el emisor de la tarjeta gastar 1,200? Si ya saben ellos que 1,000, ¿sabes por qué te lo permiten? Porque sobre esos 200 te cobran otra cosa adicional que se llama cargo por sobregiro. ¿Pero quién lo permitió? Ellos mismos. Entonces, realmente si tu límite es 1,000, cuando tú llegas a 1,000 no puedes ocupar más. Pero también ahí podría aplicarse la educación financiera. No se nos explica cuál es el costo del dinero plástico y cuál es el uso. Porque muchos salvadoreños hemos caído en la trampa de la cuota mínima y ahí nunca salimos. Nunca salimos. Lo pagamos 3, 4 veces el costo de capital o el capital utilizado. Es tan así, mira, José Luis, si tú tienes $1,000 de límite y los tienes ocupados, y entonces tu pago mínimo es 85. La gente dice, voy a pagar el mínimo. Aunque no lo ocuparas, el siguiente mes, en base, porque esos 85 no van a capital. Entonces es muy poquito lo que va a capital. Tú el siguiente mes, en vez de 1,000, debes 970. Y te vuelven a calcular en base a muchos meses, a 60 meses, tu pago mínimo. Es tu primer cuota, como quien dice. Se vuelve repetitivo, es la cuota 1 de un pago mínimo, nunca salieras. Las tarjetas de crédito para la parte pues más financiera o para la gente que le gusta la parte de estudiar economía, debería ser un recurso que te sirve como un dinero inmediato. Por lo tanto, si es un dinero inmediato para salir de problemas inmediatos, debería ser resuelto o pagado también algo inmediato. No es un préstamo hipotecario, no es un préstamo a mediano plazo como el que tú puedes hacer como un préstamo personal, 4 años, 8 años. La tarjeta de crédito se vuelve como un préstamo rotativo. Entonces, es el de nunca terminar, pero lo que pasa los es que emisores... vienen las justificaciones de los extrafinanciamientos. O sea, usted no puede pagar, el mismo banco le va a dar un extrafinanciamiento, pero ahí viene otra carga de intereses sumados a los que ya aplicaron a el plazo inicial que ha vencido. Claro, y las tarjetas de crédito, los emisores, eso no es culpa de ellos están en un negocio y los negocios son para ganar. La responsabilidad del Estado, como tú dices, que es educar, a veces hay que educar como con más rigor. Por ejemplo, tú no le puedes decir a los que están en la calle que en esa calle como tal no pasen, que vean, que se detengan a ver si viene otro. No, mejor le pones luz roja y luz verde.
y tienen que obedecer, y así te ahorras accidentes y te ahorras contratiempos. Pues lo mismo podemos hacer con las tarjetas, que entienda el consumidor que todo tiene como un límite y un uso lógico que le tienes que dar a eso. Interesante. Ahora, diputado, esta semana se ha conocido pues el buen momento que vive la economía, las proyecciones del Banco Central de Reserva, pero también lo que ha dicho Casalco, que tenemos un crecimiento sostenido para el cierre del 2021. Para algunas personas esto puede ser producto de las buenas decisiones que han venido del gobierno del presidente Nayib Bukele. Para otros puede ser el producto de los emprendedores que con base a las políticas de gobierno han logrado superar la crisis y se han puesto a niveles económicos pre-pandemia. Yo le quiero preguntar, ¿esta proyección de la tasa de crecimiento del 9% se puede explicar en algún momento de nuestra economía? Voy a dejar planteada la pregunta. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, empezamos a hablar de la ley Bitcoin. Volvemos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23.
Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos. Gracias por estar con nosotros esta noche. El jefe de la bancada de Gana, el diputado Romeo Auerbach, es mi invitado. Hablamos de temas políticos, pero también de temas legislativos enfocados en la economía. Diputado, el buen momento que vive el país, para algunos no es casualidad, es producto del trabajo que ha hecho el presidente Nayib Bukele en proteger el bolsillo de los salvadoreños. Sin embargo, teníamos décadas de no tener una proyección de crecimiento del cierre del año del 9%. Ah, no, claro. Y mira, yo quiero dejar bien en claro porque, por ejemplo, a mí me gusta siempre que el televidente, los seguidores de las redes o el que está hablando con uno, yo lo invito a que ocupe la lógica. Yo no quiero que me crea a mí, pero vaya. Viene la vocera de la ANEP y dice que tiene que reconocerlo, pues, porque esto lo dicen propios y extraños, organizaciones internas y organizaciones internacionales. Que el crecimiento económico no es gracias al gobierno, sino que gracias a los empresarios. Sin embargo, hay que ir a buscar lo que ponían ellos antes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la pandemia hizo que todo el mundo tuviera decrecimiento económico. Entonces venían estos mismos voceros y te decían que era culpa del gobierno. Entonces tenés que ponerte, si vas a analizar de una manera un evento, lo vas a analizar siempre igual. Si cuando hay un problema de crecimiento le echaban la culpa al gobierno, hoy que hay un crecimiento, ¿por qué entonces la estrella se la llevan los empresarios? Por supuesto que son el actor principal, los empresarios, pero definitivamente quien te da un entorno, quien te da toda una seguridad, quien te da el tratamiento de la pandemia, es una de las partes que te hace que sea exitoso ahorita el crecimiento económico, que no lo tiene ningún país cercano. Entonces, este es un mérito del gobierno, que tengamos un crecimiento económico que creo que se va a volver, cuando ya empecemos a cerrar cifras, yo no sé si va a ser un crecimiento económico de los más altos que han habido o el más alto. Sí, porque cuando fue la reconstrucción con el doctor Armando Calderón Sol, tengo memoria que logramos hasta el 6%. 6% Han habido momentos, pero no recuerdo en qué 6%. gobierno que anduvimos más arriba del 6%. Puede ser que el del licenciado Alfredo Cristo. Sí, pero este lo va a superar. Ya lo superó. Y pero yo digo, sí, pero yo no sé si va a terminar en 8, en 12, como dice el Bank of America, dice 12. Sí. Cuando ya terminemos el año, vamos a ver un crecimiento económico histórico, a pesar de la pandemia y de lo que estamos viendo con países cercanos con un gran problema con despegue de economía. Entonces, hay que aprovechar esto y hay que montarnos en este envión que hay de buenos manejos para que vengan cosas buenas para los salvadoreños. Crecimiento económico significa que exista también más liquidez y más movimiento de dinero y por ende pueden haber más fuentes de ingresos, o sea, más empleos también. En ese sentido, la justificación de las proyecciones económicas para el 2022 del ministro de Hacienda tienen a la base un incremento ya del PIB, del Producto Interno Bruto. Tradicionalmente ha sido de 27,000 millones de dólares anuales. La proyección para el 2022, de acuerdo a los indicadores económicos y los proyectos de inversión pública que vienen para el 2022, está alcanzando, Romeo, los 28,000 millones de dólares por primera vez en la historia de El Salvador. Es un súper buen dato. Esto va aunado también, tiene mucho que ver la parte de los hermanos y hermanas que viven fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, porque también las remesas es un factor importante. El año pasado cerramos como 5,000 millones de dólares. Hoy las proyecciones van a 7,000 millones de dólares. Sí, yo pensaba que el año pasado estábamos cerca de los 6,000, porque entre 5,000 a 6,000 millones de dólares. Cuando sacamos el efecto del Bitcoin que quitaba con remesas, sé que entre 400 y 500 millones de dólares, que es como la comisión de los 6,000 millones redondeados, era del 2020, creía yo, pero si es menos lo voy a revisar. Pensé que era 6,000, pero estoy seguro que ahorita vamos todavía con mejor crecimiento en las remesas también. Tampoco es un subsidio, como dijo la vocera de ANEP en su momento, porque ella ha sido muy coloquial en decir frases yo no le entendí qué quiso decir con subsidio. Yo no sé, pero porque no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es como querer ver de menos algo que es importante. Porque ella es Eleonora Selva, ella fue candidata a diputado. Leonor Selva fue la candidata a diputada de no me acuerdo qué partido, de los más pequeñitos, pero una vez que no quedó, pues se la jalaron de directora
ejecutiva de la ANEP, y ella dijo que las remesas eran un subsidio. O sea, no, la remesa es el producto de un gran esfuerzo y sacrificio de hermanos y hermanas salvadoreños que en Estados Unidos tienen hasta 2 o 3 empleos, José Luis. Comprendo. El día de ayer estaba leyendo en medios internacionales, particularmente en el periódico Tiempo de Bogotá, que el que fue candidato o era precandidato del Partido Liberal con Iván Duque era Petro, y se está perfilando para buscar siempre la candidatura presidencial del próximo periodo en Colombia. Él felicitó al gobierno de El Salvador por la ley Bitcoin e invitó al Senado de su país a que promoviera una ley similar a El Salvador para los beneficios que esta criptomoneda puede dar a un país como el nuestro y como puede ser también Colombia, que hay tantas empresas transnacionales colombianas ya en nuestro país. Bueno, el CEO de Avianca es un salvadoreño, pero lo que quiero dar yo a resaltar esta noche, Romeo, es que políticos de Colombia están viendo el espejo de El Salvador con la ley Bitcoin y quieren imitar a El Salvador. Fíjate que aquí se vuelve la parte bien curiosa. Yo no sé por qué la oposición retrógrada que tenemos y que por eso está tan disminuida, te lo quiere ver todo con un matiz político. El Bitcoin en realidad lo aprobamos, yo te lo vuelvo a decir, yo soy de la Comisión Financiera, también ahí nació la ley, ahí aprobamos 13 artículos son esa ley Bitcoin, y básicamente siempre lo explico en todos los programas que voy. Para mí tiene 2 grandes bondades, y paren de contar y tratemos de enfocarnos en eso. El Bitcoin no lo aprobamos para que andemos especulando. No se necesitaba una ley para especular con el Bitcoin. Ni el salvadoreño, creo yo, promedio está en la capacidad de estar diciendo que va a meter un dinero por ahí para especular. Pero sin embargo, ¿para qué te sirve? Bueno, ya dijimos que si logramos quitarle 400 millones o 500 millones a los intermediarios que nos cobran por las remesas de los salvadoreños, porque con el Bitcoin, por el medio del Chivo Wallet, es gratis. Sí. Pues creo yo que debemos de aprovecharlo. Yo te quiero decir, el Bitcoin hoy cerró a $50,000. Anda un poquito más, fíjate que... bueno, está creciendo. No, ¿sabes qué digo yo? Y eso te iba a decir lo segundo. Sí. ¿Cómo es que cuando de repente en un par de días tuvo unos bajones, tuviste la posición como gallinas culecas, cacaraqueando que había, y ahorita no los he escuchado? Fueron titulares en 5 días tradicionales. Mañana espero que los paquines del diario de hoy y el paquín de la prensa gráfica lo pusieran en portada. En 5 días el Bitcoin ha crecido $8,000, de 43,000 a 51,000. Entonces, y no lo hicimos para eso, no lo hicimos para especular. Puede subir y puede bajar. Lo que sí te digo que hace 10 años valía $500. Lo más lógico que el Bitcoin está para en el transcurso de los siguientes 12, 24, 36 meses crecer. Pero ¿qué te daña tener una moneda adicional, como lo plantea el candidato de Colombia, o como hay países que ya lo aprobaron, lo están como aprobando, como Ucrania? ¿Qué te afecta tener una moneda adicional que te puede dar otro tipo de cosas? Nadie ha quitado el dólar, sigue siendo el dólar de curso legal, pero para la oposición pues es un tema político y ellos nadie los va a sacar de ese cuadro hasta que se den cuenta que no han convencido a la gente con el susto. Ahora, si hablamos de susto, para algunas personas, bueno, fue notorio que la marcha del 15 de septiembre y la del 30 de septiembre, hubo personas que decían que estaban ahí tanto para apoyar el Bitcoin como para estar en contra del Bitcoin. Realmente hay una narrativa que va acompañada de algunas encuestas donde han querido medir la aceptación del Bitcoin en los primeros 35 días o 30 días de vigencia de esta moneda de curso legal, en donde el último reporte es que ya hay más de 3 millones de salvadoreños usando el app, ya operativizando o estando en el ecosistema Bitcoin. Yo lo que creo que las marchas, Joselita, tristeza, sobre todo las dos, mira, la del 15 fue más que marcha, fue un acto de terroristas para mí, un acto violento. Ellos lo que querían era provocar a la policía o al ejército, y felicito al gobierno, al ministro de Defensa, al director de la policía, que no caemos en ese juego, porque ellos lo que quieren es que internacionalmente vean que le están dando algún macanazo a alguien, aunque lo hacen los países llamados de primer mundo, tú lo ves, Australia, Francia, híjole, lo hacen todo, vea. Bueno, Estados Unidos. Estados Unidos. Cuando llegaron al Capitolio. No, y pasa, tú sabes, ahí le ponían al pobre George Floyd la rodilla y no, ahí decía él, I can't breathe, no puedo respirar, y se murió. Lo mató un policía. Y es Estados Unidos. Entonces, no cayeron en esa tentación, en esa trampa.
Pero la del 30 de septiembre me da más pena porque movilizaron a viejitos. Primero es exponerlos al COVID, José Luis, no estamos para eso. No sabían lo que estaban haciendo, los entrevistaban, algunas personas que llaman. Fíjate que a uno, no sé si tuviste el video, le preguntaban, ¿qué opina usted del Bitcoin? No, sí, es bueno. Y la pobre señora de la Pale, no, tenés que decir que es malo. No, ya no usemos de instrumento a nuestros seres humanos, porque realmente no es ese el camino. Y ellos se ponen contentos con la marcha. Mira, la prensa gráfica del día de hoy te saca una foto como de frente, donde ves como a 10, vea. Pues yo le digo que yo, porque incluye uno mío, mandamos drones y vemos desde arriba y vemos que no hay. Y aunque hubiera un poquito más de gente, no les alcanza quizá ni para un diputado, que no se hagan falsas expectativas. Hugo Martínez tuvo un buen lleno en el Cuscatlán. ¿Y en qué lugar quedó? Pues ni siquiera fue el segundo lugar de la votación de la presidencial. Entonces, no estemos ocupando a nuestra gente como instrumentos, menos en pandemia. Si nosotros quisiéramos, como aliados del presidente y como partidos aliados de ese nuevo cambio, ¿tú crees que no podemos hacer una concentración al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, llenando el Cuscatlán, el Flor Blanca, el Barraza, el Quiteño? ¿Para qué? Más enfermos. No se trata de eso. La medición viene el 2024. Hoy lo recordaron en el seno de la sesión plenaria que tanto Arena como el FMLN estaban promoviendo las concentraciones y exponiendo a las personas al COVID. Sí, y hay una parte bien morbosa. Fíjate que a veces dicen ellos que el gobierno está ocultando la cantidad de enfermos o de muertos. Pero yo digo, ¿y si hubieran en vez de 16 muertos, 32, José Luis? Es culpa del gobierno. Es culpa del gobierno que la gente vaya al chupadero y esté ahí y después vaya a su casa. No, el gobierno ya cumplió una gran parte. Tenemos infraestructura de salud para atender lo que hoy en día es lo más peligroso para un ser humano que vive en cualquier país del mundo, no en El Salvador, que es el COVID-19. Entonces, pero lo demás nos tenemos que cuidar nosotros. Entonces la oposición de entender como que eso es una cosa que el gobierno lo pone en secreto para protegerse de qué o para ganar qué. Si el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer, vea, su infraestructura, de ahí nos tenemos que cuidar nosotros. Ojalá pues estas marchas no las sigan haciendo porque todavía... Tienen marchas pro vida para... Pero no pasa ningún problema con pro vida. Para apoyar al presidente. Están promoviendo pastores evangélicos jóvenes. Bueno, ojalá que no. Para apoyar al presidente por reafirmar su posición desde la campaña de que era una persona pro vida, era una posición también vinculada a la eutanasia y también no a los matrimonios de personas del mismo sexo. Entonces ellos quieren agradecerle al presidente que haya mantenido esa postura siendo ya mandatario. Pero bueno, lo pueden agradecer escribiendo en las redes sociales. Para mí no deberían de exponerse haciendo marchas, nadie les ha pedido que agradezcan. Yo te digo, al igual que el presidente, yo cuando el vicepresidente Ulloa estaba dando como un adelanto y un legajo, mucho antes que el presidente se expresara, lo hice a finales de julio, yo puse claro en mis redes sociales que yo soy una persona pro vida. O sea, creo yo que hay gente que me dicen, y si tú tuvieras una hija, me dicen, y la violaran, ¿no quisieras que abortara? Le digo, no, porque hay parejas, José Luis, en el mundo, porque la naturaleza es tan sabia que no puede tener hijos. Sí. Está bien, no lo va a querer criar. Bueno, que lo traiga al mundo y que lo dé en adopción. Hay que mejorar el tema de la ley de adopción, que ha metido algo la diputada Ceci Calleja. Pero yo te digo, pues, qué bien que quieran hacer esa marcha los pastores, pero no expongan a la gente, no necesitan agradecerle al presidente. No hay en peligro nada del aborto, no hay votos para el aborto, no hay votos para poner una nueva constitución, validar el aborto, entonces no deberían de salir a exponerse cuando hay COVID. Ok, vamos a habilitar ya nuestro teléfono en el estudio, es el 22630023 y me da pie para preguntarle al diputado Romeo Auerbach. Ley de pensiones, son 30 días, ya quedan 10 días. ¿Se va a cumplir una nueva reforma a las pensiones con lo que el presidente ha dicho? Pensiones dignas. Mira, yo estoy bien de cerca, desde que tomé posesión el 1 de mayo, he publicado en mis redes que se acerca ese momento. He trabajado muy de cerca con el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, porque realmente pues, necesitas 43 votos o más. Ganas no los tenemos, tenés que trabajar en conjunto con los aliados. Y a mí me gusta decir que los aliados somos 61. Como dijo el presidente, la ENA y la Golondrina sacaron 61. Ok, me dicen que ya tenemos la primera llamada telefónica. Vamos al teléfono. Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿A dónde nos sintoniza?
Buenas noches, les saludo desde Antiguo Cuscatlán. Adelante, señora. Sí, solamente quiero preguntarle aquí al diputado acerca de lo de las tarjetas de crédito. ¿Cuándo es que esto va a salir ya como una ley para que ellos pues no sigan molestando a los usuarios, que sigan... ¿Aló? Sí, se le escucha. Sí, le escucha, adelante. Que ellos no sigan molestando al usuario, cobrando siempre la membresía, cobrando el pago tardío, porque si ya esto es una ley y ya salió en el diario oficial, eso es lo que quisiera que me explicara. Todavía no. Ok, pero al nomás salir, me imagino que ustedes les van a informar a ellos. Sí, se va a aprobar, si Dios quiere, en la sesión de la siguiente comisión financiera y luego pasa a la sesión plenaria. Y va algo adicional a lo que usted pregunta, amiga, no solo la membresía. Queremos legislar exclusivamente algo que tenga que ver con cómo cobran, porque realmente es un cobro bien abusivo, donde a veces hay gente que se va a meter hasta las casas de uno allá afuera a las 6 de la tarde, como que si uno ha asesinado a alguien, lo tiene ahí posteado y esperando. Ellos tienen que arriesgarse, igual que aquí el riesgo no solo es de nosotros, ellos que tienen utilidades tienen que tener un riesgo. Tienen utilidades, tiene que haber un riesgo, porque a veces el salvadoreño, la mayoría del salvadoreño que no paga no es porque no quiere, hay algún problema en ese momento. Así, no, y hay otra cosa, a veces están llamando a las 6 de la mañana. O a las 12 de la noche. Y uno en las 6 de la mañana caminando, anda. No son bromas, señora. Pero tiene toda la razón. Un gran abrazo hasta Antiguo. Gracias. Buenas noches. Encantado. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Hablando del proceso de formación de ley, el diputado Romeo Auerbach, en torno a esta reforma que va a haber sobre el manejo de las tarjetas de crédito vinculado también a los sobregiros y a las tasas de interés. Vamos al teléfono. Muy buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlo. Lo escucho. Sí, por acá, le habla Juan. Hola, Juan, ¿cómo está? Bueno, se nos fue la llamada. Adiós, Juan. Después que lo aprueben los diputados, que tiene que haber un dictamen favorable, se va a votación al Pleno y luego esto hay que esperar 8 días nada más. Sancionado por el presidente y después publicado. Vamos, hoy sí ya tenemos la llamada, la hemos recuperado. Buenas noches. José Luis. Adelante, lo escucho, dígame. Bienvenido, caballero. Sí, muy buenas noches. Quisiera solamente hacerle una consulta del diputado Romeo Auerbach. Lo escuchamos, adelante. Sí, es con respecto a la reforma de pensiones, que sé que él ha estado muy conectado en ese sentido con el pueblo, pues es uno de los que siempre ha respondido cuando se le pregunta con respecto a las pensiones. Entonces, yo quisiera saber si dentro de la reforma va contemplado con respecto al tema de la devolución del 25% que se ha hecho, porque me parece abusivo solo el hecho de que sea ley que hay que pagar ese 25%, e inclusive entiendo que hasta con los intereses que pudo haber generado el tiempo que uno tuvo ese dinero en su posesión. Eso lo vamos a quitar. O sea, no sé cómo viene la ley, cómo va a quedar integralmente, pero eso se va a quitar porque no nos pueden dar de nuestro dinero y luego condicionarnos a que no nos podemos pensionar hasta pagarlo. Es demasiado abusivo. Sí, tiene toda la razón. Con todo el sentido de la palabra. Tiene toda la razón. Entonces, y el otro caso sería, en el caso pues mío, personalmente, yo hace unos años decidí dejar de trabajar como empleado formal y hoy soy un comerciante pequeño, pero esa es mi ocupación. Entonces, pero yo tengo una buena cantidad de dinero en la AFP con la cual yo podría con mi pequeño negocio pues incrementar mis ganancias, mi inversión y todo, pues, o sea, es mi dinero que yo ya trabajé por él. Entonces sería buena opción que también tocaran ese tema, pues en cuanto a la devolución de la gente, que en lo personal yo les digo, yo ya decidí quedarme como comerciante informal y dudo mucho, no está dentro de mis planes a futuro volver a trabajar formalmente, pues entonces sí me gustaría también que ese tema... Sí, creo que tiene que ir, gracias por la pregunta, tiene que ir contemplado. Lo que sí les quiero adelantar es que va a ser difícil, porque hay gente que me dice, mire, yo quiero que me den todo lo que tengo ahí. Tienen que pensar en algo, eso es lo que pensamos ahorita, que podemos tener 30 años, 40 años, 50 años, pero el Estado sí tiene que tener una parte, como cuando un papá cuida a un niño, de que de repente dicen, deme todo mi dinero que tengo ahí porque ahorita lo quiero ocupar, ¿verdad? Sí. Luego llegan a los 60 años, no tienen cómo trabajar, no tienen quien les dé nada y sí les digo, es triste. De hecho, lo aprovecho, José Luis, rápido. Sí. O sea, este tema de las pensiones es tan sensible, recordemos que solo 1 de cada 4 salvadoreños cotiza.
o sea, el 25%. El 75% está más frito que nosotros, porque no tienen ningún panorama, pero ni gris, es negro. Y hay que tratar de legislar para ellos también, para que cuando lleguen a una edad donde nos vamos a decir nosotros que llegamos los viejitos, digamos, puedan tener al menos una pensión mínima que les ayude a llevar alimento a su mesa. Así es. Bueno, muchas gracias, caballero. Muchas gracias a ustedes también, al diputado, muy amable siempre en conectarse con para servirle. Fue un gusto escucharle y conocer su propuesta o inquietud. Vamos y tenemos oportunidad para una nueva llamada telefónica esta noche. Saludo a los radioescuchas de Radio Invasora 100.3 FM en la zona oriental. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Adelante. Buenas noches. Lo escuchamos, bienvenido. Quería hacerle una pregunta al diputado. Adelante. Sí, quería preguntarle qué pasa. Por ejemplo, él está hablando sobre la ¿cómo se llama? Sobre la comisión financiera. Correcto. Imagínese que estoy revisando hace poco en algunos documentos en los cuales los bancos aún siguen cobrando los diferenciales que dijeron que no iban a cobrar por la cuestión del COVID, con la situación que el presidente autorizó, y siguen disfrazándolo con otros nombres y cobrando las mismas cantidades, porque dicen que ellos llevaron todos intereses los llevaron en un nuevo plazo de 36 meses. Entonces siguen cobrando los intereses. ¿Cómo puede ser eso? Y que no sé qué parte del gobierno necesitara meterse ahí y decir qué es lo que están haciendo con todas esas cuentas, porque realmente los bancos no van a quedarse con esa situación, sino que ellos siguen cobrando los intereses. Claro, hay una investigación. Les agradezco mucho. Hay Buenas una noches, investigación gracias. en curso de eso, amigo, porque lo que han hecho muchos de los bancos ahorita es que con la paja, ¿verdad?, de que nos perdonaron no pagar 3 meses de un préstamo hipotecario, ¿qué hicieron? Hace poco empezaron, me incluyo, nos mandaron de que había crecido el pago de la cuota por 36 meses porque el banco nunca pierde, ¿verdad? No se corre el riesgo como el que nos corremos nosotros. Entonces hay una investigación en curso de eso también y hay que darle solución en la comisión. Vamos a la última llamada telefónica. Buenas noches, adelante, bienvenido al programa. Aló, buenas noches. Caballero, bienvenido, lo escuchamos, adelante. Le saludo Héctor Casaneda, de aquí de Santa Ana. Desde Santa Ana, un gusto para mí saludarlo. ¿Algún comentario o pregunta para el diputado Romeo Auerbach? Sí, el diputado, respecto a la ley de tránsito. Tránsito, ¿qué? De las multas. Yo estoy de acuerdo, pero sí me gustaría, señor diputado, que ustedes, como padres de la patria, también pongan a pensar en la gente que se ha incrementado las muertes es por la imprudencia de los motociclistas. ¿Verdad? No es por otra cosa, es por la imprudencia de los motociclistas. Si ustedes andan en la calle también, se van a dar cuenta que todo el tiempo ellos se basan a la derecha. Okay. Y la moto es un medio de transporte que tiene que ir en medio del otro vehículo que va adelante. Hay una fatalidad de 2 personas que mueren al día en accidente a través de la motocicleta, caballero. Acaban de ver uno aquí en la carretera de Metapango. Okay. Por lo mismo. Es una carretera de cemento muy estrecha. Gracias, caballero. Ha sido un gusto para nosotros escucharle y un saludo a usted y a los televidentes de la zona occidental. Diputado, sobre esa reforma a la ley de transporte, las multas y algo creció. Yo no estoy en esa comisión, pero sí creo que aumentaron unas multas en la comisión. Yo no estoy en esa, pero sí. Lo importante es insistir en las medidas de seguridad y sobre todo en que no existe tercer carril. O se va a la izquierda o se va a la derecha, y el casco, y en algunos países yo veo que sí, la gente de la moto lo que tiene que tener cuidado, José Luis, la gente de la moto lo que tiene que pensar es que al final los más susceptibles son ellos, los frágiles, porque ellos cuando quieren son un carril y cuando quieren van en medio. El problema es que cuando un carro choca con una moto, no hay que ser Nostradamus para saber que el de la moto es el que va a pagarla. Pues sí. Los precios más altos. No, es peligroso. Diputado, fue un gusto para mí haber conversado esta noche con usted, en darle seguimiento a lo que ha sido esta sesión plenaria número 23 y la expectativa que hay, particularmente con la Comisión Financiera y el trabajo que tienen por delante.
Gracias, José Luis, a ti por la invitación, a todos los amigos un saludo. Siempre termino los programas diciéndoles que nos recordemos que ahí está el COVID, que a los que no se han vacunado se vacunen, que ocupen la mascarilla, el distanciamiento social, y pues hay que aplicar siempre este poder que dice el presidente Bukele, que hay que luchar contra un poder mediático que todavía queda. Hay que venir siempre a estos programas con mucho gusto a explicarle a la gente sus dudas y sus consultas. Fue un gusto para el auditorio y para mí poder escucharle y ver el trabajo que desarrolla a través de la jefatura del Grupo Gran Alianza Nacional. Gracias, José. Muy agradecido. Era el diputado Romeo Auerbach. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, Julio Valdivieso, abogado de la República, y hablamos del Estado de Derecho. Volvemos en minutos. Alivia problemas de acidez, colon irritable, gastritis y úlceras gástricas. Gastricur, un producto de Vigerich, eficaz, saludable. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Gracias por estar con nosotros esta noche en el estudio. El señor Julio Valdivieso, él es abogado de la República, ha sido también académico de escuelas de derecho, es funcionario en administraciones anteriores. Vamos a hablar del Estado de Derecho. Bienvenido, don Julio, qué gusto para mí saludarlo a esta hora de la noche. Gracias, José Luis, un gusto, no quería quedar mal contigo, pero no, le agradezco, es complicado este tema. Sí, porque lo íbamos a hacer vía Skype, vía Zoom, y yo le dije, lléguese al canal, así platicamos, mejor la imagen, mejor el audio, y le agradezco en nombre de nuestro auditorio. No, gracias, José Luis, aquí vamos a tratar de responder las preguntas que hay que hacer. Muchas gracias. Vamos, don Julio, hay una gran expectativa sobre lo que está pasando en la Corte de Cuentas, cómo se fortalece y cuál es el alcance que va a tener la Corte de Cuentas en la fiscalización y en la transparencia del uso de los fondos públicos. Entiendo que hay algunos señalamientos para algunas alcaldías del occidente del país con un reparo ya.
Lamentablemente hay que decirlo, el rol de la Corte de Cuentas no ha sido la más feliz. Es un ente contralor. Es un ente contralor que dada, no sé si falta de voluntad política, tiempo o simplemente hacerse el ojo pacho. La Corte de Cuentas de la República está en deuda con este país. Ya llevamos casi más de un año esperando los resultados de las distintas auditorías. Es posible que no se tenga. A mí me llamó la atención que el día de ayer aparecen en la Fiscalía dando 5 avisos para unas alcaldías. Son 3 alcaldías de Aguachapán. 3, pero hay otras 2 más, eran 5. Por malversación de fondos destinados para la pandemia por COVID-19. Y también una parte del Ministerio de Educación por un tema de malversación de fondos. Primero, no creo que yo solo 5 alcaldías de 268 estén ahí. Es posible que haya más. Y solo en un departamento. Solo de un departamento. Entonces eso llama la atención del porqué de ese tema. Segundo, cuando aquí hay alcaldías tan importantes, yo no digo que no se haga, pero creo que la Corte de Cuentas debería jugar un rol más protagónico en este momento, más patriota, diría yo. Fíjense de que hay una figura que se llaman las famosas sociedades de economía mixta, en las cuales las alcaldías hacen este tipo de sociedades como una manera de evadir la Corte de Cuentas. Y la Corte de Cuentas ha sido genuflexa frente a esos señalamientos y simplemente se limitan a pedir informes, cuando la Corte de Cuentas tiene toda la potestad para entrar de lleno a ver todas esas sociedades. Y no solo limitarse al tema de los usufructos, de los dividendos, sino hacer auditorías de gestión y operativa. Y es que es un reto para la Corte de Cuentas. Veremos si en realidad quiere auditar esas alcaldías, que es donde se desvían verdaderos fondos en ese tipo de sociedades de economía mixta, y ojalá empiece por la más importante, ¿verdad? Es que no veo yo hoy por hoy ese rol está jugando hasta esta semana, que por lo menos vimos 5 casos. Porque estamos hablando de Huaymango, que es administrada por el FMLN, Refugio por el Partido de Concertación Nacional, Partido San Lorenzo, gobernada por Partido Fraternidad Huaymango, creo. Patriota Salvadoreña. Sí, es decir... Pero aquí estamos hablando de que la alcaldía lo que va a revisar son papeles. Sí. Sí. Papeles y papeles. Lo que pasa es que la Corte de Cuentas, su fiscalización es a posteriori, ¿verdad? Entonces creo que llegó el momento en realidad de hacer un replanteamiento, ¿verdad? Es demasiada la responsabilidad que tiene la Corte de Cuentas. Estás hablando de 262 municipios, más todo el gobierno central, más toda la Corte Suprema de Justicia. O sea, creo que el rol tiene que rediseñarlo nuevamente. Yo no sé, don Julio, si usted como amante del derecho tiene alguna idea de que realmente para qué sirve la Corte de Cuentas cuando ve las revelaciones de los citados por la Comisión de Sobresueldos, en donde se hablan de cantidades extraordinarias y aquí no pasaba nada en este país. Y no sé si está aquel dicho que los peces vuelan y los pájaros nadan. ¿Cómo dice usted, don Julio? El país del mundo del revés, ¿verdad? Ajá. Donde nada el pájaro y vuela el pez. Esa es la conducción que ha tenido en el país. Creo que hace falta muchísima institucionalidad todavía. Creo que la gran deuda que está con respecto a la Corte de Cuentas es hacer esa famosa transferencia, de volverla en realidad una Contraloría Pública y no una simple Corte de Cuentas. ¿Pero en qué momento fue así? Se lo digo porque prácticamente es un cortapisa para los alcaldes. Los alcaldes tienen temor cuando van buscando la reelección si van a tener el finiquito de la Corte de Cuentas. Bueno, en primer lugar no es finiquito lo que les dan. Ese es el primer gran defecto que tiene, porque dan una constancia que hasta ese momento no tiene ninguna sentencia condenatoria. Por supuesto que tenga 20 procesos en trámite. Yo lo más el referente que tengo de la Corte de Cuentas fue el finiquito express para Elías Antonio Saca en cuestión de 8 horas. Claro. 8 horas. Pero ahí te das cuenta que un finiquito no lo eximió de responsabilidad. Eso precisamente que tú estás señalando, ¿de qué le sirvió al finiquito?
Porque si hubiera sido en realidad el efecto que se esperaba, finiquitar significa que no tenía nada que deberle a la administración pública. Sin embargo, ahí está pagando la condena. O sea que aquellos funcionarios que creen que tengan un finiquito de la Corte de Cuentas, eso los exime de una responsabilidad, están totalmente perdidos, ¿verdad? Porque ya quedó demostrado que al final la Fiscalía determina si se cometió o no un ilícito penal. Sin embargo, ¿existe alguna autonomía por la Corte de Cuentas cuando resuelve responsabilidad patrimonial? La Corte de Cuentas tiene dos, funciones en cuanto a los funcionarios públicos. Primero les hace una auditoría de gestión, es decir, la parte administrativa de las decisiones, y después vienen los reparos patrimoniales. Son las dos situaciones que se pueden dar. Una es el hecho de que los funcionarios no hacen lo que deberían de hacer o no toman las providencias para eso. Lo que la ley le faculta, ¿verdad? Lo que la ley faculta. Y ahora con un agravante más, José Luis, con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, se crea una nueva figura que se conoce como la inactividad del Estado, el silencio administrativo y la responsabilidad personal ya del funcionario y el Estado en manera subsidiaria. Y los pueden perseguir 10 años después de haber rendido el cargo, ¿verdad? O sea que ahora ser funcionario... Sí, porque los delitos no prescriben ya. No solo en la parte de prescripción, sino que en el ejercicio de tu función, si vulneras derechos del ciudadano y el ciudadano te demanda en tu carácter personal, ¿verdad? Respondes con tu patrimonio, no con el del Estado. Totalmente de acuerdo. Y si no le alcanza su patrimonio, los hijos también heredan esas deudas. Entran en una... No es tan así que los hijos entran en el tema, porque la responsabilidad es personal. Lo que sí puede ser, si se llega a determinar una extinción de dominio, sí van contra el bien y no contra las personas. Pero en términos generales, ahora nunca ha sido una ganga ser funcionario, pero ahora tienen esta agravante, por ejemplo, el silencio administrativo, que ha costado, mucho conseguir una figura de esa naturaleza, la inactividad del Estado, es decir, cuando el Estado no hace lo que debería de hacer de conformidad con la ley, pueden ser demandados en este momento. Se han creado juzgados de lo contencioso administrativo para resolver este tipo de situaciones. Entonces creo que está dando como un giro, ¿verdad? Esto se va a ir adecuando cada vez más y los funcionarios deben de entender que ellos están para resolver conforme a la ley le establece. Sé que esto ya parece repetición porque en la práctica no es así, ¿verdad? En la práctica cada quien cree y resuelve como mejor haga ya. Ahora, don Julio, entonces vamos al punto. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los magistrados de la Corte de Cuentas? ¿Cuáles son las competencias que le exige la ley? ¿Y cómo tienen que cumplirlas? Se lo menciono porque muy poco conocemos el trabajo de la Corte de Cuentas, más allá que van a hacer un rendimiento de cuentas, valga la redundancia, a la Asamblea Legislativa por cada año que están en funciones, y ahora que viene el presupuesto seguramente los mandarán a llamar, pero el presupuesto es el igual. Digo, mira, yo siento que lo que hace falta es un ingrediente que se llama voluntad política. O rendición de cuentas. Lo que pasa es que asumamos por un momento, aunque no sea el gran trabajo que existe. Muchas de estas cosas, y hay que decirlo, la Corte de Cuentas en algún momento actuó como un mecanismo de presión para tu adversario político. Tradicionalmente la Corte de Cuentas ha estado bajo la jurisdicción del Partido de Concertación Nacional o Partido PCN. En algún momento sí, después se había reparto de puestos, aunque nunca se quiso aceptar, al igual que en la Corte Suprema de Justicia, se repartían en función de el poder que tenías en la Asamblea Legislativa. O la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, es decir, siempre había un reparto y siempre hay un reparto en estos temas. Nunca se llega a las personas con el perfil que el país requiere, sino la que sea más amiga del que ostenta el poder en ese momento. Entonces la Corte de Cuentas de la República, siendo el ente fiscalizador, el garante de la transparencia, ¿verdad?, ha tenido mucha deuda. Hasta ahorita
no hemos visto ningún informe de esta gestión, no lo hemos visto. Que lo que pasa, están en proceso, es posible, tal vez no pueden. Son varias instancias, don Julio, son varias instancias. Sí, no pueden divulgarlo, ¿verdad? Lo podemos entender, pero ayer o antier que vimos que iban con 5 denuncias para la Fiscalía, ojalá y esto no sea selectivo, ¿verdad? Porque no creo que solo estas 5 alcaldías hayan hecho mal uso de los fondos, ¿verdad? Y si eso fuera de esa magnitud, pues que digan cuáles son las otras que están en proceso. Pero vuelvo a insistir, hay otras actividades en las alcaldías que ustedes las tienen que fiscalizar, donde hay unos grandes hoyos de este porte, ¿ves? Más que cualquier decisión que se pueden dar en una pandemia. Y te puse el ejemplo de las famosas sociedades de economía mixta en el país, donde el municipio con un privado desarrollan una situación y con la finalidad de no ser controlados por la Corte de Cuentas. Vayan, si hay un centavo del Estado, tienen toda la potestad para poder llegar hasta las últimas consecuencias en materia de fiscalización. Comprendo, don Julio. Don Julio, en materia del Estado de Derecho en nuestro país, ha iniciado ya de manera legal y oficial el proceso para elegir al fiscal general de la República, que entraría en un nuevo periodo a partir del 5 de enero 2022. Su expectativa para este proceso de elección de segundo grado y sobre todo una jefatura del Ministerio Público que ha cambiado su ley orgánica. Prácticamente hay una actualización pues de lo relativo a los fiscales y a la responsabilidad que tienen en consonancia con el órgano judicial y, por qué no decirlo, el órgano auxiliar como es la Policía Nacional Civil. Creo que para mí el cargo más importante es el de fiscal general de la República. ¿Por qué razón? Porque el fiscal general es el garante de la legalidad del país. A él le corresponde determinar o ejercitar la acción de legalidad en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad. A él le compete, dijéramos, determinar si alguien se salió o no se salió de la línea que marca la ley. Entonces, por supuesto que la persona que va a ostentar, ¿verdad? Hoy, en este caso específico, solo fue por prácticamente 7 meses. Porque estás hablando de mayo, hasta el 5 de enero 2022. ¿Verdad? Ojalá en realidad veamos perfiles, veamos currículum de personas, porque aunque me imagino que también va a entrar en la línea de la reelección el actual fiscal, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los que se quieran promover para fiscal y con el actual? Bueno, que a este ya se le puede medir, a los otros hay una expectativa de hacerlo, pero independientemente de eso, debemos de estar conscientes, y sobre todo la ciudadanía, José Luis, que cuando se votaba en la Asamblea Legislativa, o mejor dicho, para la Asamblea Legislativa en la elección pasada, implícitamente se estaba votando también por elecciones de segundo grado. La Asamblea Legislativa tiene, dijéramos, 3 roles fundamentales que cumple. Uno de ellos es hacer las leyes, básicamente. 2, ser el control político del órgano ejecutivo. Y la tercera, no menos importante, son las elecciones de segundo grado. Llámese fiscal, llámese magistrado de Corte Suprema de Justicia o de Corte de Cuentas de la República. Entonces, lógicamente, la persona que va a ostentar esto lo va a hacer por 3 años. Por 3 años. Bueno, por lo menos eso es lo que dice la ley, porque así estaba nombrado el otro y no lo dejaron llegar ni siquiera a la mitad del periodo. Entonces, pero asumiendo que es para 3 años, debe entender claramente cuál es el concepto, cuál es el perfil que requiere, que demanda este país en este momento, José Luis. ¿Qué fiscal? ¿Qué tipo de juez necesita el Estado salvadoreño hoy por hoy en esta coyuntura? Usted tiene que sumar también la reforma que ha habido a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Sí, y no solo eso.
Hay que entender que la Fiscalía no es acusadora, que la Fiscalía no es querellante, que la Fiscalía tiene la obligación, de acuerdo con su ley orgánica, a presentar prueba de cargo y prueba de descargo. Pero en la práctica eso no se da. No se da, y no porque este fiscal haya sido. Tradicionalmente el concepto que ha tenido la Fiscalía ha sido que entre más veredictos condenatorios tenga, son mejores fiscales, que entre más situaciones de condena tienen, son mejores. Y ese es un error totalmente de concepción y de apreciación, porque el fiscal no está para condenar, está para que se cumpla la acción de la legalidad. Por supuesto que estoy hablando en términos del deber ser, en términos porque de hay casos emblemáticos que pueden ser utilizados para juzgar si tenemos un buen fiscal o no es un buen fiscal, por la connotación pública que estos casos poseen. Pero es que ese es error de enfoque. Eso está como, mira, funcionó la institucionalidad. La pregunta es, bueno, ¿solo funciona cuando hay condena o solo va a funcionar cuando hay absolución? O sea, no es un parámetro de comparación, José Luis. Pero si las encuestas están diciendo que el problema más importante para los salvadoreños actualmente es la economía, en el pasado el problema más importante era la justicia, era la seguridad ciudadana. Y sigue siéndolo, yo no lo creo. Este país se sigue deteniendo una justicia selectiva. Pero en la cuestión de homicidios ha habido una reducción sustancial. Sí, pero eso no solo es decir, el término de justicia es más amplio que limitarse al totalmente, tema del homicidio. Pero ¿cómo podemos también explicar que logramos tener un día en el 2015 de tener 58 fallecidos, 58 asesinatos? Correcto. Nadie puede negar, sería ilógico negar la reducción que hay en el tema de homicidios. Y en esta administración se ha logrado 58 homicidios en un mes. ¿Sí? En un mes. Sí. O sea, nadie niega el éxito que ha tenido en el tema de la reducción de homicidios. Perfecto. Sería ilógico. Ahora te voy a decir, a alguien o a una fiscalía se le ve no por la cantidad de gente que procesa, sino por la cantidad de gente que condena, que es diferente. ¿De qué te sirve que llegues, hagas un operativo y te levantes a 200 o 300 personas y solo termina detenida? O vuelve a haber hacinamiento en los centros penales, ¿verdad? De personas que no han sido condenados. Ese es otro tema, porque esa es una bomba de tiempo. El sistema carcelario está rebasado en un 300% quizás de lo que debería de ser. Entiendo que el Plan Control Territorial ha habilitado más espacios, hay granjas y se está redistribuyendo la población carcelaria. Pero aún no así, se ha superado, sí, pero se va... No creo que se vaya a superar, porque no es construyendo más cárceles como vos vas a resolver el tema. Yo creo que la parte de prevención tiene que jugar un papel sumamente importante en el país. Ahora, pero el Ministerio Público, ¿cómo se puede medir un buen fiscal? ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen este es un buen fiscal? Primero, porque el mismo fiscal respete la normativa, que no se convierta en una selectividad de la justicia, que a uno le aplico y al otro se le interpreto, porque con los mismos criterios con que le dan medidas sustitutivas a uno, con los mismos criterios se las deniegan a otro. ¿Y eso de dónde lo has visto? Creo que ese es el primer parámetro para verlo. El segundo parámetro es precisamente respetar los procedimientos que está. Y finalmente, ¿cómo evalúas la gestión? Por el resultado. Pero no teniendo más condenas. Eso no dice el buen o mal resultado. La fiscalía, hay que entenderlo, es una parte más dentro de un proceso penal, al igual que es el defensor. O sea, pareciera ser como que la fiscalía es la reina aquí. No, es una parte procesal más que tiene que ejercitar lo que le mandata la ley cuando alguien comete un ilícito penal. Pero ahí tenemos a la Procuraduría, que también forma parte del Ministerio Público, ¿verdad? Porque el Ministerio Público lo componen tres. Sí. Entonces, por un lado uno defiende y por el otro lado acusa. Entonces, yo creo que vamos a ir dando los pasos hacia ¿qué? Hacia una verdadera depuración del sistema judicial y sobre todo de los planteamientos. Cuando yo vea que se presenta un requerimiento, aquí están las pruebas de cargo y aquí están las de descargo, y que sea el juez
el que determine, entonces vamos a empezar a ver si es cierto estos temas. ¿El análisis soporta un estudio comparativo de lo que fue Raúl Melara y lo que es Rodolfo González? No, cada uno tiene su propia particularidad, y eso de ponerle nombre y apellido yo nunca he sido. ¿Los dos han sido sus alumnos? Yo no sé, no creo que Rodolfo no, pero Raúl sí fue alumno mío. Fueron varios los alumnos, ¿no? Una tanda muy excelente de alumnos de los que yo tuve en ese momento, ahí en la Universidad Matías Delgado, que es mi alma mater, en el cual nos formamos. Acuérdese que la Universidad Nacional estaba cerrada en ese momento, así que no recuerdo, creo que no, pero no recuerdo que el señor fiscal general haya sido alumno. Políticamente, a los diputados, ¿le va a ser más fácil apostarle a una reelección o entrar a un proceso en donde todos van a tener las mismas oportunidades para poder medir sus capacidades y su corriente de pensamiento y sobre todo sus valoraciones a lo que ha representado para el país la reforma a la carrera judicial en el órgano judicial y a la ley orgánica de la Fiscalía? La Fiscalía, dijéramos, es una institución piramidal, ¿verdad? O sea, las órdenes son verticales y muchas veces las órdenes se cumplen, no se discuten. Aunque estamos viendo que mucha gente se empezó a poner ya como al brinco en no obedecer aquellas decisiones que no le consideran ellos que no deberían de acatarse. No, yo entiendo que si, por lo menos yo escuché al señor presidente de la Asamblea Legislativa que habrían el proceso de selección no, y la convocatoria para que cualquiera que se siente en posibilidades presentara vamos a ver, ojalá su hoja de vida. Que lleguen las mejores cartas. Hay que ver las hojas de vida de cada uno, ¿verdad? La ventaja que tiene el actual fiscal es que él ya está montado en el caballo, ¿verdad? Hasta ahorita solo ha habido un fiscal que se ha reelecto en el cargo. Belisario Artiga. Y se dio la reelección antes de que terminara el periodo. 2 meses Porque antes. Toda la experiencia ha sido que si termina el periodo y no se elige, ya no se reelige. Entonces, para mí va a ser importante ver quiénes son los demás candidatos, ver cuál es el perfil y al final ver que el que mejores credenciales tenga es el que debe ostentar tan honroso cargo como ser el fiscal general. Comprendo. Ha sido muy aplaudido el hecho de que Rodolfo González lograra reactivar el caso en la parte civil y con un acuerdo para regresar el dinero de la ayuda china a Taiwán con connotados empresarios del Partido de Alianza Republicana Nacionalista, algo que estaba perdido por Raúl Melara. Creo que todo esfuerzo que se haga en beneficio de recuperar los dineros que le pertenecen al país, hay que aplaudir a esa gente. Por eso hablo de voluntad política. Es que el problema en el país no es problema de leyes. El problema es querer aplicar la ley y querer iniciar las acciones determinantes. Entonces yo creo que se ha llegado a un acuerdo bien por ese tema, ¿verdad? Y con eso se empieza también a hacer parte, dijéramos, de las credenciales con las que se va a presentar a una reelección, que no lo puedes dejar de lado. Comprendo. ¿Usted ya ha participado en procesos de elección del jefe del Ministerio Público? No. Primero por convicción y segundo porque no me gusta legitimar, ¿verdad? Así es que no, yo creo que no es el momento. Y además, yo siento que una de las grandes reformas que debe tener la Fiscalía es que no debe ser unipersonal, sino que debería de haber como un consejo, ¿verdad? Creo que sobre todo en una rama tan importante como es la defensa de los intereses del Estado, no deberían estar concentrados en una sola persona. Creo que asiste en Guatemala. Sino que en por lo menos 3 o 4, ¿verdad? Pero yo sé que esto es un cambio radical de pensamiento y ni siquiera vamos en esa línea, pero por lo menos lo deberíamos de aspirar. ¿Por qué razón? Porque ahora toda la culpa le cae al fiscal, para un sentido o para otro. Si ganó, todos le van a aplaudir, pero si no,
lo van a empezar a hacer hacia atrás. Pero vemos que Rodolfo González está apelando a todo. Apeló a la interpretación que se hizo por parte de los magistrados de Cámara para la orden de captura de Norman Noel Quijano, diputado electo del Parlacen, y también apeló a la parte esta de Ernesto Mason. Esas son las reglas, y yo en eso sí lo felicito al fiscal, porque está siguiendo los procedimientos y las reglas del juego. Están agotando las instancias. Y es que esas son las reglas del juego. Eso es las reglas del Estado de Derecho. Es decir, cuando vos no compartís una resolución porque es adversa a los intereses del Estado, pues hombre, ocupa los recursos e impugnala para que una mayor instancia resuelva lo pertinente. Esas son las reglas del juego. Así tiene que actuar el Ministerio Público. Tiene que hacer, eso tiene que hacer el Ministerio. Vuelvo a insistir, el Ministerio Público es una parte procesal más dentro del juicio. Entonces, si no está conforme con una decisión, apélenla, ¿verdad? Y que sea una instancia superior la que determine si me revoca, me confirma o me modifica. O sea, yo eso honestamente creo que habla muy bien de un fiscal que cumple con los procedimientos, que se somete al imperio de la ley y no a lo que él diga. Don Julio, ¿usted apoyaría la reelección de Rodolfo Delgado? Yo no soy diputado. No, pero usted es un ciudadano, y un ciudadano que tiene voz. Sí, yo creo que él ha hecho hasta ahorita una gestión. Hace falta ver más todavía, más agua que corra bajo el puente. Y aquí el tema no es que son personales, porque eso es decir, usted lo apoya, usted no lo apoya. No, pero es que usted conocedor del derecho académico, tenía que preguntárselo. Sí, bueno, desde el punto de vista académico, por supuesto que reúne todos los requisitos para ostentar a ese. Tan lo reúne que fue nombrado fiscal, pues, o sea, no te puedo decir. Ya ahora, si continúa o no continúa, esa va a ser decisión de la Asamblea Legislativa. Don Julio, fue un privilegio para mí escucharlo esta noche. Gracias. Amigos, gracias por la sintonía. El próximo jueves va a estar conmigo Santiago Ruiz. Él fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. También fue presidente de Colproce. Hablamos Ley Bitcoin, aciertos y desaciertos, el jueves por TVO Canal 23. Buenas noches.